profe. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Comenzando la semana, costó un poco. Qué día hermoso que tenemos hoy, la verdad. Bueno, vamos a comenzar con nuestra cuarta clase. Le subí, bueno, el jueves a la tarde les subí la guía para el texto que habíamos estado viendo la clase pasada, 5 conferencias sobre psicoanálisis. En la clase habíamos visto la conferencia 1 y la conferencia 2, habíamos puntualizado el texto y explicado algunas cuestiones principales del texto. Y les dejé a ustedes para que lean las otras 3 conferencias, les dejé guía sobre las 5 conferencias, y la idea de esta clase era comenzar un poquito con ustedes, preguntándoles a ver qué habían podido leer de las 5 conferencias, si habían visto la guía. Quien quiera comenzar, a ver, yo no tengo abierta la guía acá. Voy a tratar de abrir desde el aula virtual. ¿Qué se acuerdan? ¿Alguna duda respecto a eso? ¿Algún aporte? Profe, Vamos a empezar desde... Sí. Una de las dudas, Sí. pero era sobre en la conferencia 2, no me queda claro el término de displacer, que lo va mencionando varias veces, y después en la conferencia 3, lo de desfiguración. Bien, bien. Espérame un segundito que me dejé el diccionario, para eso vamos a agarrar el diccionario de la plancha y Pontalice y lo vamos a ver juntos. Un segundito, ¿no? Ya vengo. Bien, displacer y desfiguración, ¿no es cierto? El término displacer en la figura, en la escuela psicoanalítica, lo van a ver en muchos textos, lo van a anotar muchas veces. ¿Por qué? Freud utiliza los términos placer y principio de placer en muchas cuestiones principales de la teoría de sexualidad, por ejemplo. Freud, les hago como un resumen del término placer para después ir al de displacer. Freud, en un principio empezando a contar un poco cómo es la estructuración subjetiva, la constitución subjetiva de un ser humano, nos va a decir que el bebé, por ejemplo, el bebé que nace siendo un puro principio de placer. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de que el bebé es un principio de placer total, puro principio de placer? El bebé busca el placer por sobre todas las cosas. Busca el placer y mucho no sabe de espera. Va a empezar a saber de espera a través del paso de los años y va a estar en contacto con el displacer. Esto vamos hablando en el mejor de los casos, ¿no? El bebé nace y, en teoría, y en el mejor de los casos, repito, hay una madre y un padre que están disponibles para responder a la demanda de esa bebé. Responder a la demanda de una manera casi inmediata. El bebé nace con estos padres atentos a sus necesidades y cada vez que, por ejemplo, el bebé llora,
El bebé llora ¿por qué? En general porque tiene hambre, porque tiene sed, porque tiene sueño y no se puede dormir, o por alguna dolencia física en particular. El bebé llora entonces en los primeros tiempos. Y no sabemos cómo calmarlo, pero la madre va y le da la teta, va y le da la mamadera, va y le da agua. El bebé es una demanda constante y la mamá constantemente en esos primeros tiempos trata de cubrir sus necesidades de manera inmediata para que este bebé no sienta displacer. El bebé busca placer todo el tiempo y la mamá cubre esas necesidades llevándolo a cumplir ese principio de placer. El bebé no sabe de espera, pero de a poco va empezando a saber un poco lo que es la espera. ¿Por qué? Los primeros tiempos la mamá totalmente dedicada a la crianza de su bebé. Pasa un poco el tiempo y la libido de la mamá, la energía y la atención, va a estar de a poco puesta en otras cosas que no son el bebé. Los primeros 2 meses más o menos, en la etapa de puerperio, se dice que la mamá está 100% con su bebé, prestando la atención todo el tiempo. Pasado un tiempo, la mamá empieza a decir, ay, bueno, pero yo me quiero juntar también con mis amigas, o me quiero hacer un viajecito, o quiero empezar gimnasio de nuevo, quiero empezar a hacer yoga, quiero empezar a laburar de a poquito. Va entonces quitando la atención de manera paulatina de ese bebé. Y entonces por ahí el bebé llora y la mamá no está enseguida disponible para darle la teta, sino que el bebé acá es cuando se va encontrando con las primeras experiencias displacenteras, con la espera, con el, bueno, no se puede todo ya en este momento, no se pueden cubrir todas tus necesidades en el momento inmediato en que las tenés. El bebé se empieza a encontrar con experiencias displacenteras. Un poco de acá, digamos, desde los principios de la vida, empezamos entonces a notar el término placer en Freud y displacer en estas experiencias en las que el bebé no se encuentra enseguida con el cumplimiento de su deseo. Vamos entonces al diccionario de la Planche y Pontalis y vamos a ver el término displacer, que es puntualmente el término que nos estaba preguntando nuestro compañero. A ver. Bueno, displacer no está, pero quizás está el término placer. Y vamos a hacer la contraposición entre ambos términos. Está placer de órgano, plasticidad, no. Principio de placer es otro término que podemos llegar a encontrar. Acá, principio de placer. Acá. Principio de placer. Vamos con este. Dice, uno de los 2 principios que, según Freud, rigen en el funcionamiento mental. El conjunto de la actividad psíquica tiene por finalidad evitar el displacer y procurar el placer. Dado que el displacer va ligado al aumento de las cantidades de excitación y el placer a la disminución de las mismas, el principio de placer constituye un principio económico. Un principio económico, digamos, hace referencia a la cantidad del quantum de energía que va sintiendo la persona. Uno, digamos, tendemos siempre, o casi siempre, después lo vamos a ver por qué, a el placer. Acá dice, es un principio, el principio de placer, que rige el funcionamiento mental. El conjunto de la actividad psíquica tiene por finalidad evitar el displacer y procurar el placer.
hay como una cantidad, como si fuera una barrita. Yo cuando estudiaba esto me imaginaba la barrita de los Sims, vieron que hay como una barrita que tiene que cumplir el sueño o la alimentación o, bueno, distintas necesidades. Y nosotros tenemos como esa barrita, pensémoslo así, digamos, de manera más gráfica, que se va llenando en cuanto a cantidad de placer o displacer. Cuando esa barrita se llena de displacer, la persona de alguna manera se estresa, explota, y tenemos que entrar en contacto con el funcionamiento más del lado del principio de placer. Principio de placer, entonces, es esto. Tener en claro que hay dos modos de funcionamiento que rigen en el funcionamiento mental. Evitar el displacer y buscar el placer. A eso se hace referencia con el término displacer. Si querés leer alguna oración del texto que te haya generado alguna duda? Sí, Teniendo en ahorita cuenta. busco. Sí. Dice, es cierto que la idea es entramada con el deseo insoportable. No, pará. Es cierto que la han pulsionado afuera de la conciencia y del recuerdo, ahorrándose en apariencia una gran suma de displacer, pero la emoción del deseo reprimida perdura en lo inconsciente y bueno, sí. ¿Se entiende un poco más a la luz de la explicación de lo que es el displacer? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Y querés leerte alguna más que tenga que ver con la desfiguración, dijiste? Ah, ¿En sí, la tercera esto está bien. conferencia? Sí. A ver si lo encuentro. Sí. Dice, en los enfermos, está en la conferencia 3, página 25. En los enfermos, bajo tratamiento, ejercían su acción eficaz dos fuerzas encontradas. Por una parte, su afán consciente de traer a la conciencia lo olvidado presente en su inconsciente, y por la otra, la consabida resistencia que se revolvía contra ese devenir consciente de lo reprimido o sus retoños. Si la resistencia era igual a cero o muy pequeña, lo olvidado venía consciente sin desfiguración. Cabía entonces suponer que la desfiguración de lo buscado resultaría tanto mayor cuanto más grande fuera la resistencia de su devenir consciente. Bien. La desfiguración es un término que apunta a dar cuenta que nosotros tenemos, como habíamos empezado a hablar la clase anterior, contenidos en nuestro inconsciente que están reprimidos. ¿Bien? ¿Por qué se reprimieron? Habíamos dicho. Porque eran contenidos, vivencias, pensamientos, ideas que eran desagradables para la conciencia. Eran desagradables o chocaban a nivel ético o moral nuestro, entonces la conciencia lo mandaba al terreno de lo inconsciente. Bien, entonces está reprimido. También hablábamos que la cura psicoanalítica lo que busca es hacer consciente lo inconsciente. Pero recordemos que por algo se mandó al inconsciente, lo que está dentro del inconsciente, digamos. Entonces, dice la teoría psicoanalítica, que en algún momento vamos a llegar a esos contenidos que están inconscientes, pero no vamos a llegar a ellos así, tal cual se guardaron, tal cual se reprimieron, sino que esos contenidos que se encuentran en el inconsciente van a llegar a la conciencia de manera desfigurada, de manera disfrazada, de manera velada. ¿Para qué? Para que esos contenidos, una vez que llegan a la conciencia, no resulten tan chocantes, no resulten tan dolorosos y desagradables para la persona que hace consciente estos contenidos inconscientes. La desfiguración lo que hace es disfrazar
un poco entonces esos contenidos que están reprimidos, para hacerlos un poco más agradables, para hacerlo un poco más pensables a nivel consciente. La mente los desfigura. ¿En qué salen disfrazados o cómo salen disfrazados esos contenidos inconscientes? A través de sueños salen desfigurados. Esos deseos en los sueños los soñamos desfigurados, digamos, a esos contenidos. Salen también disfrazados en chistes, en actos fallidos cuando nos equivocamos diciendo algo. Salen disfrazados en olvidos también. Vamos a ver si encontramos el término desfiguración. No, desfiguración no está en la plancha Pontalis, pero vamos a ver este término, lo vamos a retomar mucho en el próximo módulo que es sueños. Ahí vamos a poder entender mucho mejor lo que es la desfiguración. Y vamos a ver bastantes ejemplos. ¿Más o menos fue quedando un poco más claro eso? Buenísimo. Pregunto para Julián y para el grupo también. ¿Alguna otra duda? ¿Algún ítem de la guía que no hayan entendido, no hayan podido encontrar, no haya quedado claro? Bueno, cuando vayan a las conferencias y tomen la guía, quien no haya podido hacerlo hasta el momento, pueden preguntar. Yo después de esta clase voy a abrir un foro en el aula virtual para que ustedes vuelquen en el foro por escrito si tienen dudas, si tienen aportes que quieran hacer. Voy a hacer esto con cada una de las unidades. ¿Para qué? Por si en el momento de la clase alguno no quiere, no llega, no tiene dudas, no se anima a preguntar, a la hora de la lectura de ustedes, cuando vayan y por ahí les empiezan a surgir más dudas, vayan y puedan escribirlo en el foro. Y lo podamos ver todos, podamos acotar, podamos hacer aportes por ahí. ¿Bien? Bueno, dicho esto, vamos a pasar al siguiente texto que está en el aula virtual también y se llama El método psicoanalítico de Freud. Es un texto publicado en el año 1904 que nos ayuda a hacer un recorrido de estos cambios que hizo Freud en su método, que veníamos comentando. Primero empezó haciendo la hipnosis, después el método de imposición de manos, hasta llegar finalmente al método conocido ahora como el método de la asociación libre, que es el que actualmente se utiliza. Para esto, les quiero empezar a proyectar un PowerPoint. A ver si puedo. Por acá. Bien. Empiezo con un pequeño video. Quizás alguno de ustedes haya visto la serie de Merlí. Es una serie que a mí me encantó. Es un profesor, profe de filosofía, que tenía su curso, toda la serie, digamos, ronda con unos alumnos en particular y este profesor en particular, y cada uno de los capítulos trata algún filósofo y su teoría. En este caso, en este capítulo, el profesor Merlí expone la teoría de Sigmund Freud y esta es la introducción que hace de él.
Hola chicos. La tarea del Profe, no se entiende nada del video porque se corta y no se escucha. Ahí los leí. Ahí los leí. Bueno, qué raro. Quizás sea la conexión, no lo sé. Después entonces se lo subo al aula virtual, así lo pueden ver. Lo importante, además de esta presentación que hace él, que son 4 minutos, digamos, es como un pantallazo rápido de una presentación de Sigmund Freud y su teoría. Esto primero que decía él, llegaron a poder escuchar lo que decía el descubrimiento de la teoría del psicoanálisis, con todo lo que viene a aportar, es una, como así decirlo, como una tercera herida narcisista que sufre el ser humano. Dice, la primera es darse cuenta que la Tierra, o sea, nosotros, los seres humanos, no es el centro del universo. Eso como una primera herida narcisista. Después, Darwin, con su teoría de dónde provenimos los humanos, de los monos. Y la tercera herida narcisista que sufre el ser humano es el darse cuenta que no lo podemos controlar todo, que hay una parte de nosotros que se nos escapa. No podemos controlar todo como hasta ese momento así se pensaba, ni nuestros pensamientos, ni nuestra razón. ¿Por qué? Porque existe el inconsciente, esta parte del ser humano que descubrió Freud, que nos hace dar cuenta que justamente no lo podemos tener todo bajo control. Acá les puse unas viñetas de Tute, que justamente hacen referencia a esta cuestión. Bueno, acá el paciente sentado que dice, y dígale a mi inconsciente que el que acá manda soy yo. Dígame, doctor, ¿cuánto cree que quiere el inconsciente ese para no delatarme? Como si se pudiera comprar, ¿no es cierto? El control, se podrán comprar muchas cosas, pero el control de nuestro raciocinio no, de nuestros pensamientos no. El inconsciente no se toma vacaciones. El inconsciente, digamos, esto también apunta a una cuestión que también ya había dicho Freud, había adelantado, y también lo adelantan muchos psicoanalistas, que tiene que ver con que someterse a una terapia psicoanalítica, además de ser costoso, además de llevar, costoso digo, no estoy apuntando puntualmente a términos económicos, sino costoso en cuanto a la energía que nos demanda, a la energía que nos lleva, y justamente están en contacto con cuestiones que tienen que ver con el inconsciente. Es estar en contacto con cuestiones que muy probablemente generan angustia y generan mucho sufrimiento en la persona. Entonces, Freud nos anticipa que si te vas a someter, o vas a elegir, mejor dicho, una terapia psicoanalítica, bueno, hay que estar preparado para entrar en un camino de las profundidades. Y esto, lo más probable, es que genere angustia, es que genere sufrimiento.
Entonces, el inconsciente no se toma vacaciones, está constantemente y está en la teoría, en la terapia psicoanalítica, muchas veces generando sufrimiento, generando angustia. En la terapia se está en contacto con estas cosas. Vamos al texto de El método psicoanalítico de Freud. ¿Lo tienen todos ahí? Es un texto cortito. Lo subí al aula virtual, serán 5 hojas más o menos. Lo subí a partir de directamente del tomo de Freud y les puse la hoja en la que lo pueden encontrar. Este Power después se lo subo también, así lo tienen a mano. Acá, empezamos. ¿Cuál es el punto de partida para hacer de este método el método psicoanalítico? Breuer y su procedimiento catártico. Como estuvimos viendo en la clase anterior, el método psicoanalítico no es que surge de un día para el otro la asociación libre, digamos, y ya quedó instalada, como el método psicoanalítico por experiencia, sino que tuvo todo un recorrido. El que inició con todo esto de la creación de un método para el psicoanálisis, sin saber, digamos, que esto iba a terminar siendo el psicoanálisis, es Breuer y el procedimiento catártico que él utiliza con Anna Freud. Acá, para utilizar este método, entonces, Anna O, perdón. El que empieza entonces es Breuer, ¿y a qué se apunta con el procedimiento catártico? Se piensa en un paciente o una paciente que sea hipnotizable. En esta hipnosis, lo que ocurre es una ampliación del campo de la conciencia. Se amplía el campo de la conciencia y en los momentos de hipnosis, la persona puede hablar de aquellos episodios y de aquellas vivencias en las cuales surgieron los síntomas que hoy en día hacen sufrir a la persona por primera vez. Emergen entonces en la persona enferma, bajo hipnosis, recuerdos hasta ese momento ausentes de la conciencia. Freud viene, de alguna manera, a introducir algunas modificaciones en el procedimiento catártico de Breuer. ¿Qué cambios implementa Freud en la técnica, en el procedimiento catártico? Bueno, como ya habíamos comentado, él utiliza en algunos espacios la hipnosis, el procedimiento de la hipnosis, pero se da cuenta que no le da tantos resultados como a otras personas le daban. No podía someter a todas las personas en este estado de hipnosis. A él no le daban resultados. Entonces, empieza a implementar algunos cambios. Él renuncia a la hipnosis. Y esto, dice, asegura la aplicabilidad del procedimiento a un número irrestricto de enfermos. A todos. Quiere encontrar algún método, alguna forma de trabajo en la que pueda aplicarla a todos los enfermos, a todos los pacientes por igual. Entonces abandona la hipnosis. Pasa en un término medio por la imposición de manos, que era esto de, bueno, la persona se recuesta en el diván y él apoya su mano en la cabeza del paciente para que pueda empezar a hablar de manera consciente de sus vivencias, de sus recuerdos. Esta técnica la deja rápidamente y llega finalmente a el método de la asociación libre. Dice, he aquí, este es un extracto directo del texto. He aquí el modo en que hoy trata a sus enfermos, sin ejercer sobre ellos ninguna influencia de otra índole.
los invita a tenderse cómodamente de espaldas sobre un sofá, el famoso diván, mientras él, sustraído a su vista, toma asiento en una silla situada detrás. Una sesión de esta clase transcurre como una conversación entre dos personas igualmente alertas, a una de las cuales se le ahorra todo esfuerzo muscular, la persona que se encuentra tendida en el diván, y toda impresión sensorial que pudiera distraerla y no dejarle concentrar su atención sobre su propia actividad anímica. Seguramente ustedes hayan visto o en series o en sus propias terapias o en relatos de personas conocidas que se puede hacer terapia de diferentes maneras, de múltiples maneras. Uno, en general, hoy en día ve la situación típica del paciente y el psicólogo o psicóloga enfrentado uno frente al otro en sillas. En ese momento, estamos acá, en la época de Freud, Freud implementaba el diván, que seguramente también muchos de ustedes lo hayan visto. ¿Para qué se utiliza el diván? En contraposición a tener una terapia cara a cara. El diván se implementa pura y específicamente en el psicoanálisis. Creo asegurar que no hay otra escuela de psicología que utilice el diván. ¿Con qué finalidad? Justamente para que la persona esté mirando a un punto fijo o al techo o a una pared que sea inerte, que no influencie al paciente con, por ejemplo, los gestos del psicólogo, con las caras que uno hace, con los movimientos del cuerpo. La teoría psicoanalítica lo que pretende en la asociación libre justamente es que no haya ninguna variación, nada que pueda influir al paciente en su discurso. Permitir que la persona realmente pueda estar tendida en un diván sin hacer ningún tipo de esfuerzo, siempre mirando lo mismo, y que lo único que varíe sea el discurso de la persona. Esto tiene que ver con el término de encuadre. Y cuando hablamos de encuadre, hablamos no solamente de la teoría psicoanalítica, sino que hay encuadres en todas las terapias de psicología. ¿Escucharon una vez hablar de encuadre? ¿Qué significa? ¿Qué es? Algo así como un contexto. Sí, tal cual. Contexto, ¿para qué nos sirve? Justamente esto que vos decís, ¿no? Como encuadrar y poner el contexto de en qué estás. Para mentalizar, supongo, justamente el cuadro en que el paciente y el terapeuta están, analista. Y así, Exacto. bueno, tomás una posición distinta a, por ejemplo, si estás charlando con un amigo. Bien, bien. Profe, el encuadre no tiene que ver con los horarios, como las pautas de la sesión en sí, ¿o no? También tiene que ver con eso. Depende también de la corriente, obviamente, ¿no? Exacto. El encuadre tiene que ver con el contexto, con los acuerdos que se hacen entre un paciente y un psicólogo, con la forma de trabajo. El encuadre es implementar una forma de trabajo medianamente estructurada, lo más estructurada posible, en realidad, vamos a decirlo así, que tiene que ver con los honorarios, que tiene que ver con la cantidad de veces que nos reunimos con un paciente en particular, que tiene que ver con la modalidad de trabajo, puntualmente, que tiene que ver con, por lo menos en la teoría psicoanalítica, tratar de no variar los espacios.
Es decir, si esperamos a un paciente, lo esperamos siempre con el mismo cuadro en el mismo lugar, con las cositas ordenadas de la misma manera, con una misma disposición del lugar, del tiempo y espacio de la terapia psicoanalítica, y que justamente tratar de que lo único que varíe sea el estado de la persona. Digamos, por ahí algún día corremos el reloj que lo tenemos puesto acá, otro día lo ponemos acá. Y quizás el paciente, digo como un detalle, el paciente pueda prestar atención a, uy, ¿por qué habrá corrido el reloj para ese lado? ¿Por qué me corrió el cuadro acá si antes estaba acá? Entonces, no tener como otros distractores que puedan interrumpir un poco esta cuestión de poder asociar libremente sin ningún otro estímulo que interponga. También tiene que ver con esto que decía Julián, de, bueno, no es una charla entre amigos, sino que tiene que ver con dos personas que se encuentran en un vínculo de asimetría. Esto también tiene que ver con el encuadre, con mantener una postura, mantener un rol determinado. No estamos hablando con un amigo. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la diferencia está también en el rol del analista. No nos podemos posicionar en un mismo lugar, como amigos que como analistas. Tiene que ver con el encuadre esto también. Bien, dentro del encuadre, también, justamente, si hablamos de el vínculo del paciente con el psicoanalista, de el rol asimétrico que tiene que ver con esta atención flotante que la otra vez les hablaba, que tiene que ejercer el analista. Digamos, por un lado tenemos el método de la asociación libre, que tiene que ver con que el paciente pueda asociar libremente en su discurso, y en contraposición, ¿qué hace el analista? En contraposición a la asociación libre, el analista lo que hace es, por un lado, la regla de abstinencia, que es, bueno, tratar de escuchar sin prejuicios al paciente. Esto por un lado. Y después la atención flotante. La atención flotante tenía que ver con esto de estar prestando atención de igual manera a todo el discurso del paciente, sin interrumpirlo. Interrumpirlo cuando vamos a hacer alguna intervención o algún señalamiento puntual. Pero si hay algo que a nosotros nos llama la atención o nos sobresalta o nos cuenta algo que por ahí hacemos un gesto o algo, bueno, que es justamente lo que evita que el paciente le preste más atención a nuestros gestos que a su discurso, bueno, estar tendido en un diván y que no nos esté mirando directamente de frente. El diván hoy en día se sigue utilizando bastante y queda, digamos, a criterio del vínculo analítico y a criterio del psicólogo cuándo implementarlo o no. ¿Conocían el diván? ¿En qué situaciones se utiliza? Lo vi en fotos como las de las tiras cómicas que pusiste. Sí, yo también en series y eso, pero nunca lo practiqué ni nada. No todos los psicoanalistas lo utilizan y tiene que ver con las necesidades del momento analítico. Muchos consideran que se utiliza el diván, hay muchas teorías escritas en torno a si hay que utilizar diván, de qué manera, en qué momento también. Si es un momento en que el paciente se encuentra muy angustiado o en un momento de duelo o en un momento de bastante desestructuración, se recomienda
no utilizarlo. ¿Por qué? Porque muchos piensan que justamente la mirada actúa como sostén en esos momentos de mucha angustia o de mucha desestructuración psíquica. Entonces, no se utiliza en un comienzo de una terapia, cuando todavía no hay un vínculo establecido, cuando no está la transferencia justamente en juego entre el vínculo del paciente y del analista. Se utiliza en algún momento en particular. Se utiliza cuando el paciente se dice que entra en análisis. ¿Y qué es esto de entrar en análisis? Por ahí uno llega a terapia, en general llega por algún motivo de consulta específico, un motivo de consulta manifiesto, dice el psicoanálisis. Entonces por ahí voy a consulta porque tengo un sufrimiento puntual que me está aquejando hoy en día. Ese es el contenido manifiesto de consulta. ¿Por qué de manera consciente yo voy a terapia? Luego de un par de sesiones podemos empezar a hablar de esto. Quizás ese nivel de angustia o de sufrimiento que en primera instancia a mí me aquejaba, disminuye. Quizás vamos trabajando bien puntualmente lo terapéutico. Pero luego de unas sesiones y cuando ese motivo de consulta manifiesto ya está bastante trabajado, bastante bien trabajado, quizás la angustia disminuyó, quizás el sufrimiento ya no es tanto como en un principio, podemos empezar a trabajar más las raíces de lo profundo, más los contenidos inconscientes. Bueno, yo en primera instancia fui a consulta porque me pasaba tal cosa, pero después en terapia me di cuenta que por ahí, esto tenía que ver con la relación que yo tuve con mi hermano cuando era chiquita o con mi mamá. Vamos escarbando un poco más profundo. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué a veces caemos una y otra vez en los mismos conflictos? ¿Por qué nos relacionamos una y otra vez de la misma forma? ¿No han escuchado muchas veces que esto es como muy común, digamos que uno elige como pareja de la misma manera, digamos? Mi amiga fulanita se metió con tal chico y después la pasó re mal, y después se metió con este que es exactamente igual, la misma modalidad de vincularse, la misma modalidad del chico y también de ella, de la forma de vincularse. Bueno, ¿por qué? Digamos, no es casualidad que siempre tengamos una misma modalidad para vincularnos o elijamos vincularnos con tal y cual persona. Esas cuestiones de qué posición tenemos en la vida y cómo nos vinculamos, de eso, digamos, se trata también un análisis profundo. Tratar de cambiar de posición a la persona en la vida. De cambiarla si le genera sufrimiento. A ver, por ahí no genera tanta angustia y no hay por qué cambiarla. Pero sí se apunta a ser consciente por qué tenemos esta posición en la vida y no otra. ¿Por qué siempre caemos en la misma o chocamos con la misma piedra una y otra vez? Tenemos el contenido manifiesto entonces de consulta, que era esa angustia puntual, que nosotros podemos pensarlo de manera consciente, pero en algún momento, y más centrado al análisis, más cuando empieza a haber un vínculo de transferencia, y podemos hablar ahí sí de que estamos en tratamiento analítico, podemos trabajar el contenido latente de la consulta, que quizás tenga que ver con el contenido manifiesto, eso que nos aquejaba en un primer tiempo. Pero quizás en el contenido latente encontramos otras cosas, de las cuales ni siquiera nos dábamos cuenta. Bien. ¿Hasta acá cómo vamos? Bien, profe. Bien. Seguimos entonces. Decía,
Una sesión de esta clase, de esta forma, digamos, con este método, transcurre como una conversación entre dos personas igualmente alertas, a una de las cuales se le ahorra todo esfuerzo muscular y toda impresión sensorial que pudiera distraerla y no dejarle concentrar su atención sobre su propia actividad anímica. Asocie libremente, es lo que dice Freud. El método de la asociación libre. Les pide a sus pacientes, con particular énfasis, que no excluyan de la comunicación, pensamiento u ocurrencia algunos, por más que los avergüence o les resulta penoso hacerlo. Estamos hablando por ahí y en nuestro relato vemos que, uy, ahora le voy a contar algo que me da una vergüenza. No, mejor no se lo cuento. No, lo que hay que hacer acá es decir, mira, por más que esto te avergüence, digamos, esto te parezca una aberración o algo re bizarro, no, mira, contalo, relátalo. Yo acá, como analista, digamos, no estoy para juzgarte, diría Freud, sino esto que a vos te avergüenza, esto que vos no querés contar, es justamente que no lo querés contar quizás porque ahí se encuentra algún contenido reprimido o algo con lo que podamos realmente trabajar. Eso justamente es con un material valioso que seguramente luego podamos analizar, luego podamos trabajar con eso. Son los pensamientos involuntarios, sentidos casi siempre como perturbadores y por eso apartados en circunstancias corrientes, que suelen cruzarse en la trama de una exposición deliberada. Para apoderarse de esas ocurrencias, Freud exhorta a los enfermos a que se dejen ir en sus comunicaciones, como harían en una conversación en que se hablase de bueyes perdidos. Esto es extracto del texto. Antes de exhortarlos a que relaten en detalle su historial clínico, les recomienda participarle de todo cuanto se les pase por la cabeza, aunque les parezca que no es importante o que no viene al caso o que es disparatado. Vos habla, digamos. Acá otra viñeta de Tute. La persona en el diván, mirando para otro lado. El psicoanalista que de todo el discurso, todo lo que habla el paciente, por ahí hay algo chiquitito que le sirve y acá el psicoanalista puede hacer un señalamiento, puede hacer alguna intervención. Con respecto al analista, Freud señala que como contrapartida a la regla de la asociación libre corresponde a este escuchar al sujeto sin preocuparse de si retiene o no sus palabras, para evitar toda influencia consciente sobre su facultad retentiva y abandonarse por completo a su memoria inconsciente. Esto que hablamos, por un lado, la asociación libre y qué le corresponde al analista. La atención flotante, la atención parejamente flotante y la regla de abstinencia. Se introduce entonces una determinada forma de escuchar, una escucha en el pleno sentido del término, una escucha realmente, que a veces logra por sí sola que su discurso se modifique y asuma un nuevo sentido a sus propios oídos. Así, el psicoanalista no da la razón ni la niega, tampoco aconseja, como decíamos la otra vez. Sin juzgar, escucha. Y en esa escucha psicoanalítica, ahí se dice que se logra por sí sola entonces que el discurso se modifica. Se puede modificar por sí solo. O con alguna intervención que haga el psicoanalista, con alguna interpretación, con algún señalamiento. ¿Cuán importante, digamos, es esta capacidad de escucha hoy en día, no? La otra vez pensaba y me pasaba con un paciente chiquitito que viene pero muy, muy contento, muy feliz a terapia. Y la última vez que vino
me preguntaba cada rato por la hora, no podía parar de mirar la hora. ¿Y cuánto falta? ¿Y cuánto falta? ¿Y cuánto nos queda? ¿Qué podemos jugar? ¿Qué podemos hablar? Un nivel de ansiedad. Bueno, hasta que le pregunté, bueno, pero ¿por qué? Ahora estamos acá, en un rato te vienen a buscar, tratando de calmar un poco eso. Y ahí empezó, no, lo que pasa es que en casa no me escuchan, no, tampoco juegan. ¿Y qué hacen entonces si no escuchan? ¿No juegan con vos? No, eso, están todo el tiempo con el celular, con la computadora. No me escuchan. Entonces, ¿cuán importante hoy en día es un espacio así? En el que pasa mucho esto de, ¿realmente no nos escuchamos? Estamos hablando con amigos, tomando mates, pero a cada rato tenemos esto. Entonces, miramos la foto, hacemos algo, mientras estamos charlando nos ponemos a limpiar, nos ponemos a cocinar algo. No es hoy en día tan común, me parece, tener 1 hora a la semana dedicada a que alguien te escuche y nada más, sin mirar a ningún celular, sin estar haciendo alguna otra cosa más que escucharte y mirarte, sin estar prestándole atención a la vez a otra cosa más. ¿Cuán valioso entonces se transforma para algunas personas un espacio así, de simple escucha? ¿Tan simple? Freud infirió que las amnesias son el resultado de un proceso que él llama represión. Amnesias son olvidos. Digamos, hay lagunas, hay olvidos en el discurso de las personas. Estás hablando y por ahí te olvidaste a dónde ibas. Uy, le perdí el hilo. Uy, ¿qué iba a contar acá? Uy, no sé, ya está. Entonces, las amnesias son el resultado de un proceso que él llama represión y cuyo motivo individualiza en el sentimiento de displacer. Nos olvidamos de algo porque quizás ahí haya un contenido reprimido que nos genera displacer. En cuanto a las fuerzas psíquicas que han originado esta represión, cree registrarlas en la resistencia que se opone a la reproducción. Vamos de nuevo entonces. Estamos hablando de algo, nos olvidamos, tenemos una pequeña amnesia en nuestro discurso, hay una laguna, ahí se piensa que hay un contenido reprimido. Hay un contenido reprimido, entonces, ¿qué hace nuestra mente? Opone resistencia para llegar a ese contenido reprimido. Resistencia que se opone a la reproducción de eso que íbamos a decir y casualmente se me hizo una laguna en la cabeza. Tarea en la que el método psicoanalítico se empeña. Tiene la tarea, entonces, y tiene que ver con la cura, que es suprimir estas amnesias. De alguna manera, llenar esas lagunas que tenemos en nuestro discurso y en nuestra mente y de cosas que no nos acordamos, llenarlas de recuerdo. Si se han llenado todas las lagunas del recuerdo y esclarecida todos los enigmáticos efectos de la vida psíquica, se ha imposibilitado la prosecución de la enfermedad y aún su neoformación. Digamos, el psicoanálisis piensa que si llegamos a llenar esas lagunas de amnesias, esas lagunas de olvido, con recuerdos, convivencias y más, como hablábamos la otra vez, que esa vivencia vaya acompañado del afecto que acompañó en primera instancia esa vivencia, dice, se imposibilita que la enfermedad siga. Ese síntoma que tenías asociado a esa vivencia se va curando y imposibilita su neoformación, digamos, la
formación a futuro nuevamente de este síntoma o de esta enfermedad. La condición para ello puede concebirse también así. Deben deshacerse todas las represiones. El estado psíquico resultante es el mismo que produce el llenado de todas las amnesias. De mayor alcance es otra concepción. Se trata de volver accesible lo inconsciente a la conciencia, lo cual se logra venciendo las resistencias. Dice que, a ver, nosotros lo contamos así, como que si uno va a terapia y podés empezar a trabajar esto y nos vamos olvidando, nos vamos recordando de los olvidos, vamos poniéndole palabras y vamos haciendo consciente lo inconsciente. No es tan fácil. Dice, un estado ideal de esta índole no se presenta en el ser humano normal. Solo rara vez se llega a estar en condiciones de hacer avanzar el tratamiento hasta un punto que se le aproxime. Hacer absolutamente consciente todo lo inconsciente es muy raro. Es imposible, les diría. No sé si se conoce a alguien que haya llegado. No, es rara vez, dice Freud mismo, a una persona que se le aproxime a esto, a vencer todas las resistencias. No, imagínense que hay personas que hay hace años, pero años, 20, 25 años que están en análisis, en terapia. Que esté bien o esté mal, bueno, no sabemos. Les comento, digamos, les traslado que hay tratamientos analíticos que duran muchísimos años. Siempre se pueden trabajar un montón de cosas nuevas, aunque pareciera que no. Podés ir a terapia, una sesión y de repente encontrarte hablando de cosas que no habías hablado nunca. Bueno, el análisis, digamos, se vuelve muy profundo. Profe, una En el pregunta. texto, sí. ¿Y es necesario cambiar de analista o algo o no? ¿De qué depende eso? Eso depende del vínculo que hayas establecido con tu analista. Lo vas conversando con tu psicólogo o psicóloga, lo van viendo. De alguna manera te vas dando cuenta cuando ya el vínculo dice, bueno, hasta acá. Hay momentos de mucho estancamiento, puede haber muchos momentos de mucho estancamiento en una terapia analítica que sea fructífera y te sirva. No todo el tiempo va a ser súper enriquecedora y súper fructífero el análisis. Hay momentos de estancamiento, hay momentos de mucho acelere, digamos que vas trabajando un montón de cosas. Y en los momentos también de estancamiento son necesarios en una terapia, como en la vida misma. No siempre estamos súper productivos en nuestra vida. A veces también son momentos de decir, bueno, acá un parate, acá no es un momento tan productivo en la vida, y bueno, es parte de la vida misma, es parte de la castración, de darnos cuenta que no todo se puede y no todo se puede al mismo tiempo. Eso, digamos, se va viendo en el vínculo uno a uno. Se va viendo en el vínculo mismo con el propio analista. Se conversa, se habla, se trabaja también acerca del vínculo con el analista. Quizás, pienso yo, también, y esto es algo que considero yo, bueno, también hay muchos estudios acerca de esto y digamos, yo estoy de acuerdo también con esto, que más allá de la teoría que uno pueda implementar como psicólogo, digamos, ser psicoanalista, ser psicólogo cognitivo, ser psicólogo sistémico, lo más importante es el vínculo que uno establece con sus psicólogos y psicóloga. Por ahí podés decir, no, a mí el psicoanálisis me reba,
para mí es la forma de pensamiento que a mí me atraviesa y como yo puedo pensar una persona es a través del psicoanálisis. Genial. Pero por ahí caes a un psicoanalista que el vínculo no va y no va. Y lo podés trabajar con tu analista. Pero hay veces que hay que cambiar justamente hasta ver dónde uno se encuentra bien, dónde uno se encuentra cómodo y dónde uno puede trabajar con esa persona. Así que sí, siempre hay que ver con qué persona y siempre también hay que trabajar en el vínculo analítico para ver si nos sigue dando buenos frutos, nos sigue dando resultado, nos sigue sirviendo o es momento de decir, bueno, hasta acá. Quizás otro vínculo con otro analista me genere otras cosas y sea mejor cambiar. ¿O no? Bien. En una parte del texto se pregunta si el psicoanálisis es para todos. Como en todo tratamiento hay, digamos, indicaciones y contraindicaciones. Dice, la naturaleza del método psicoanalítico mismo impone indicaciones y contraindicaciones. En esta época, digamos, todo lo que vamos a ver en este PowerPoint y en el texto, hay que pensarlo en esta época puntual en la que se escribió, 1904. El psicoanálisis estaba dedicado y justamente está hecho para trabajar con la neurosis. Vieron que creo que fue en la primera o segunda clase hablábamos de estructuras psíquicas que están neurosis, psicosis y perversiones, son las 3 estructuras psíquicas por excelencia del psicoanálisis freudiano. El psicoanálisis y la forma del método, asociar libremente, está pensado para las neurosis y más puntualmente para trabajar histerias y algunos tipos de obsesiones, dice Freud. Con perversiones no se mete, con psicosis tampoco se mete. Él trabaja con neurosis, más puntualmente con neurosis obsesivas y histéricas. Ahora, también con algún tipo de personalidad en particular, dice en el texto. Se apuntan a personas, dice él, con una inteligencia media. Se apunta también a personas que no tengan, no tengan como impulsos violentos, en algún momento dice, con una persona que se pueda como hablar sin sobresaltos, por así decirlo, y que tengan ciertos valores éticos y morales en particular. En ese momento había como muchas indicaciones y contraindicaciones. Hoy en día hay psicoanalistas que trabajan también con psicosis, que trabajan también con discapacidad también. Pensando esa persona con una mirada psicoanalítica, por ahí utilizando otras herramientas, no asociando libremente y punto. Quizás también utilizando otro tipo de herramientas, pero teniendo una escucha psicoanalítica y una posición psicoanalítica. Nos remontamos de nuevo a este momento, dice, en casos agudos de histeria debe esperarse a que sobrevenga un estadio más calmo. En todos los casos en que el agotamiento nervioso gobierne el cuadro, se evitará emplear un procedimiento que requiere por sí mismo esfuerzo. Progresa lentamente y durante un lapso debe desentenderse de la persistencia de los síntomas. ¿Qué quiere decir con todo esto? En casos agudos de histeria, bueno, cuando la histeria está aflorando con todos los síntomas, debe esperarse que sobrevenga un estadio más calmo. ¿Para qué? Para que esta persona pueda hablar, tenga la capacidad de asociar libremente. Imagínense, bueno, por ejemplo, y en el texto dice, en un estadio o en un estadio grave o muy agudo de una anorexia, puntualmente, por ejemplo, dice en el texto.
toma la anorexia como un momento agudo de una enfermedad histérica, por ejemplo, ¿no? Hay que tratar primero esta parte aguda para después realmente poder trabajar de manera psicoanalítica. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis, repito, implica sufrimiento. Es lento, progresa lentamente. Entonces, digamos, Freud no es ciego en decir, no, se trabaja todo de manera lenta, se trabaja todo de manera psicoanalítica. No, hay veces que hay una anorexia, o hay un ataque de pánico, o hay algo que hay que trabajarlo ya, de otra manera, que no sea psicoanalítica, para después poder trabajar en lo profundo, para después poder trabajar en análisis de manera psicoanalítica. ¿Bien? Porque es un procedimiento que requiere por sí mismo esfuerzo, progresa lentamente, dice. Acá sigue hablando un poco como de los requisitos, por así decir, para poder sacarle provecho a un psicoanálisis, a una terapia psicoanalítica. Como les comentaba, dice, en primer lugar, tiene que ser capaz de un estado psíquico normal. Hay que ver que es normal, ¿no? Repito, acuérdense de la época en la que este texto está escrito. En épocas de confusión o de depresión melancólica. No se consigue nada, ni siquiera en el caso de una histeria. Cuando una persona está sumamente deprimida, sumamente confundida, sumamente en un estado de duelo patológico, por ejemplo, no podemos trabajar de manera psicoanalítica y esperar a que la persona asocie libremente. La persona está tan aturdida, tan deprimida, tan angustiada, que no podemos dejar que asocie libremente, de manera sencilla, ¿no? Además, corresponde exigirle cierto grado de inteligencia natural y de desarrollo ético. También, dice, se crean condiciones desfavorables para el psicoanálisis si la edad del paciente ronda el quinto decenio. Bueno, hoy en día sabemos también que esto no es tan así. Recuerden, esto es Freud, y él consideraba que psicoanálisis hasta los 50 años más o menos da frutos. ¿Por qué? Pues en tal caso ya no es posible dominar la masa del material psíquico. Hay tanto, digamos, recorrido hecho en una persona de 50, 60 años, que Freud considera que el tiempo requerido para la curación se torna demasiado largo, tanto para trabajar, que si empezás a los 50 años y no vamos a poder llegar a trabajar todo lo que tendremos que trabajar. Hay tanto recorrido hecho en tu vida. Y además, dice, la capacidad de deshacer procesos psíquicos empieza a desfallecer, a ser menos productivo, digamos, menos fructífero. Hoy en día, viene una persona de 60, 70 años, 80 años, se puede trabajar de manera psicoanalítica. Bien. Lo mismo que Freud tampoco trabajaba con niños. Hoy hay miles de teorías escritas de psicoanálisis infantil. Freud puntualmente no trabajaba con niños. Sí, su hija, Anna Freud, es una gran psicoanalista de niños y niñas. Dice, a pesar de todas estas restricciones, el número de personas aptas para el psicoanálisis es extraordinariamente grande. Para un tratamiento eficaz, Freud exige plazos largos, desde medio año hasta 3 años. Después de lo que les dije, esto parece cortito, pero ¿qué pasaba? Freud no recibía a sus pacientes una vez por semana. Los recibía 5 o 6 veces en la semana, todos los días. Hoy en día es muy raro sería muy raro escuchar esto.
a menos que el tratamiento así lo requiera, el vínculo y la persona así lo requiera y el encuadre esté pensado así. Pero también por una cuestión económica es muy difícil escuchar esto, que una persona va 3, 4, 5 veces a terapia por semana. Freud lo que hacía era recibir a sus pacientes con muchísima frecuencia. Entonces, en un término, desde medio año hasta 3 años, dice él, trabajando todos los días, se trabajaba muy a fondo. ¿Bien? Bueno, hasta acá con este texto y estamos terminando el módulo 1 de Introducción al Psicoanálisis. ¿Alguna duda? Les quería pasar también un videíto, me parece que se nos va a trabar como pasó con el otro, así que se los voy a dejar también en la plataforma del aula virtual. Si quieren también ahora se los paso por WhatsApp, así lo tienen bien a mano. Les voy a pasar el video este de Merlí y les voy a pasar un pedacito de una serie, creo que se llamaba Freud, una serie de 1980 y pico, creo que 1983, en la que van a ver el personaje de Freud con una de sus pacientes, Elizabeth von R., que es la paciente que yo les hablaba en la clase anterior, que deseaba a su cuñado, su hermana había fallecido, ella empieza a tener síntomas en relación a dificultad de caminar, dificultad en la marcha, digamos, le duelen mucho las piernas a partir de todo esto que le pasaba con su cuñado, ¿no? Que le resultaba chocante a su conciencia. Bueno, les voy a pasar un extracto de este caso, digamos, que se ve en la serie, para que vean, bueno, una escena de psicoanálisis representada siempre en la ficción, el diván, y también este término medio que utilizó Freud entre la hipnosis y el método de asociación libre, que van a ver a Freud con la mano acá, es el punto medio entre llegar desde la hipnosis hasta la asociación libre, para que lo puedan ver también ahí. Recuerden que es ficción, por ahí la conversación entre ellos no fue así tal cual, pero bueno, está bueno como para que lo puedan ver. Bueno, hasta acá llegó la clase de hoy. Si no tienen alguna acotación, alguna pregunta, algo que quieran conversar, les subo esto al aula, les mando los videos. Y la clase que viene ya arrancaríamos, alguien que agrega a Magalí al grupo de WhatsApp, arrancaríamos con sueños, que es el módulo 2. Les voy a avisar por WhatsApp cuando esté listo el módulo en fotocopiadora Z y también les voy a ir subiendo los textos al aula virtual.